pero lo tuvimos también con nosotros por mucho tiempo. Vamos a continuar con la exposición, primeramente, hablando sobre fiebre tifoidea. Bien, acá vamos a tener que, en caso de fiebre tifoidea, pues es una enfermedad infecciosa que postra muchas veces al paciente si es que no se le trata y puede complicarse a menudo en la segunda semana de enfermedad. Pero, ¿qué se sabe acerca de la fiebre tifoidea? La fiebre tifoidea, vamos a poner acá más grande para que lo vean mejor. Es una enfermedad infecciosa, potencialmente mortal, pero es causada por una bacteria. Una bacteria tan pequeñita puede hacer tanto daño, la Salmonella typhi. Y generalmente es transmitida por alimentos contaminados, ingerir alimentos contaminados, o de repente también por el agua misma contaminada. De tal manera que es más prevalente en los lugares donde no se realizan las condiciones higiénicas que debe de tenerse, como es lavarse las manos antes de comer los alimentos, tapar los alimentos, mantenerlos en un lugar donde no puedan deteriorarse esos alimentos. Y por lo tanto, si es que se toman todas las medidas, no se va a adquirir esta enfermedad. Y en otro concepto que se entiende de fiebre tifoidea por el MINSA, que es una enfermedad sistémica. El anterior fue por la OMS, que es una enfermedad infecciosa, potencialmente mortal, causada por la Salmonella typhi. Mientras que el MINSA, el Ministerio de Salud, lo cataloga como una enfermedad sistémica, cuyo cuadro clínico varía desde una infección imperceptible o subclínica o leve hasta un cuadro muy grave, que puede complicarse si es que no se trata a tiempo. Si no se trata a tiempo, entonces se va a complicarse y se puede morir el paciente. Por eso es muy importante que se le trate tempranamente. La fiebre tifoidea común es una enfermedad sistémica. Va a presentar una fiebre aguda. Y la parte que va a ser comprometida especialmente es la parte entérica, el sistema intestinal. Quisiera que apaguen más bien, que cierren todos. La voz, se escucha mucho ruido. Por favor. Y la tifoidea tiene, ¿cuál es su etiología? Es la Salmonella typhi. Y aparte hay otras salmonelas, pero son menos graves, más leve la enfermedad de la fiebre tifoidea. El género es Salmonella, de la familia Enterobacteriaceae, y son bacilos gram negativos.
Pero estas bacterias no forman esporas, están provistos de varios flagelos, a diferencia del cólera, que tiene un solo flagelo. Son móviles, crecen bien en medios de cultivos habituales, y por eso es que se pueden sembrar en los laboratorios de microbiología, y podemos también determinar y detectar. Acá tenemos un esquema, un dibujo de la bacteria, de la Salmonella typhi, y vemos que esta salmonela presenta varios flagelos, también tiene acá unas formaciones alargadas, donde se va a encontrar también otros tipos de salmonelas, la A, la B, la C, y todas ellas también pueden presentar el cuadro muy similar, pero no es tan grave como el de la Salmonella typhi. Por eso es que se puede confundir, pero con el cultivo podemos determinarlo y ver de qué cuadro se trata. Pero, ¿cuál es la estimación de esta fiebre tifoidea? Cada año enferman de fiebre tifoidea entre 11 y 20 millones de personas. Y vamos a tener que mueren 128.000 y 161.000 personas. Entonces es bien alto. Y se estima que la tasa de enfermedad en las Américas es 10 personas enfermas de tifoidea de cada 100.000 habitantes. Y vemos que la gravedad depende de varios factores. Uno de ellos es la virulencia de esa cepa, la magnitud del inóculo ingerido y el lapso transcurrido hasta recibir tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Si es que no se le trata a tiempo, entonces las mismas salmonelas continúan multiplicándose, el cuadro es más aparatoso. A diferencia, si es que se les trata tempranamente, entonces se vence rápido a esta salmonela y se evitan las complicaciones. Y se dice que debe de un paciente enfermarse, debe de tener el inóculo más de 100.000. Y vemos que aquí es más frecuente en pacientes de edad pequeña, como son los niños. Pero existe también actualmente vacunación para esta enfermedad. Y los más afectados, como son los niños, es más frecuente que ellos se puedan complicar, incluso hasta pueden tener una perforación intestinal si es que no se le trata a tiempo. ¿Y cuáles son los niños más afectados? Entre 5 y 15 años. Esa es la mayor incidencia. ¿Y quiénes son los que tienen más riesgo? Los lugares donde no tengan acceso a un agua saludable, a un agua potable, que no tengan saneamiento, los más pobres, los grupos vulnerables como los niños. En los lugares, especialmente en el campo, o las personas que no cumplan la higiene de vida, que no se laven las manos, y donde haya gran cantidad de personas que no cumplan con estas medidas de saneamiento y por lo tanto pueden enfermarse. ¿Y
quién es en la parte epidemiológica? Los huéspedes únicos es el humano. El humano es el huésped único. Pero pueden haber otras fuentes. Una fuente de infección es el mismo enfermo, que puede contaminar a través de las salmonelas que presenta. Otra fuente es cuando el enfermo está convaleciendo. El enfermo, luego que presenta convalecencia durante esos 3 meses, también pueden infectar a otras personas. El enfermo en sí es el primero, cuando está enfermo, es una fuente infecciosa alta. Y a pesar de que el paciente luego, que ya no presenta la enfermedad, es convaleciente, también continúa infectando. Pero hay otro grupo que son los portadores sanos crónicos. Y de ellos un 2% estuvieron enfermos. Quedan como portadores crónicos. Y mujeres también que presentan cálculos en la vesícula. También se encuentran como portadoras crónicas. Y vemos también que dentro de la vía de transmisión, como no se lavan las manos para comer o ingerir los alimentos, cogen un alimento, una persona enferma coge un alimento, luego viene otra, sin lavarse las manos también, consume el alimento y se puede contaminar. Pero no solamente los alimentos, sino también las aguas contaminadas. Esas aguas contaminadas con las salmonelas TIFI pueden también ser vías de transmisión. Al igual, todos los alimentos contaminados por los portadores, no solamente del enfermo, sino también de los portadores, como habíamos visto en este cuadro. Todos ellos son fuentes de infección. El mismo enfermo, el convaleciente y los portadores sanos crónicos. De tal manera que cualquiera de ellos puede realizar toda esta vía y al final enfermar a una paciente que estaba sana en algún momento. Pero no solamente ello, sino también por ingestión de crustáceos o pescados, alimentos que están en el mar, que tengan caparazón, etc. Alimentos regados con aguas contaminadas. Aquí vemos muchos alimentos que a veces se ingieren, pero pueden estar contaminados con la materia fecal o pueden estar contaminados con la misma salmonela. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Una vez que el humano ingiere la salmonela van a tener gran cantidad de microorganismos ingeridos, mayor de 1 millón, para hacer la enfermedad. Porque este humano va a ingerir gran cantidad de estas salmonelas, pero agregado a ello también tiene que tener unos factores propios del huésped y también depende de esa virulencia. Pero en sí, el humano que ingiera salmonelas va a ingerir cantidad de microorganismos y va a enfermar. Pero ¿qué es lo que ocurre en este caso? La salmonela atraviesa la barrera gástrica, atraviesa el intestino delgado y también atraviesa la mucosa. ¿Y dónde se van? A las placas de Peyer, donde se van a multiplicar. De tal manera que vamos a tener que de allí se van a dirigir a la sangre, son atrapados por los fagocitos,
los macrófagos del retículo endotelial y se van a instalar a diferentes órganos, como el hígado. Aparte de ello, no solamente va a estar el hígado comprometido, sino también el vaso, la médula, el intestino y la vesícula biliar, que muchos de ellos, si tienen cálculos, se van a instalar allí y va a aportar esta salmonela. Y pueden enfermar a otros pacientes. Acá también han ocurrido varios casos de pacientes que en un momento tuvieron la enfermedad y no sabían qué pasaba en un lugar donde cocinaba esta persona y comenzaba a enfermar la gente. Pero ¿qué es lo que ocurría? Esta persona portaba esa salmonela. ¿Por qué? Tenía problemas de la vesícula, tenía cálculos y tenía también las salmonelas. Y esta persona era la que contaminaba a los comensales. Le hicieron el estudio porque no sabían qué es lo que ocurría. Toda persona que iba se enfermaba. Y era ella la que comenzaba a diseminar. Por eso es muy importante también ver dónde se come, dónde se va a ingerir los alimentos y saber cómo preparan los alimentos y todas esas partes importantes que tenemos que ver. Pero ¿cómo empieza el paciente? El paciente empieza con varios síntomas, la fiebre es prolongada, vespertina, todas las tardes empieza a tener fiebre, cansancio, dolor de cabeza, náuseas. No tiene ganas de hacer nada y se postra en su cama. Pasa el tiempo y ya no solamente ello le pasa, sino también tiene dolor abdominal, puede tener diarrea, estreñimiento. Algunas lesiones comienzan también a veces presentan lesiones cutáneas en la piel del abdomen especialmente. Y algunos casos pueden morir si es que no se les trata. La fiebre puede llegar hasta 39 grados. Y sospechar si es que tiene fiebre alta por más de 72 horas. Sospechar que se trate de una fiebre tifoidea. Y buscar los antecedentes. Qué es lo que ha comido, dónde ha comido, qué cosa hizo, o cuáles han sido sus medidas de higiene, etc. Que tuviese cefalea, malestar general o tos seca. A veces empieza con un resfrío común, parece que está resfriado, tiene tos, no le hacen caso, pero posteriormente tiene otras manifestaciones que son en forma alterna, puede ser momentos de diarrea, momentos de constipación, vómito, dolor abdominal, y puede hacerse también el diagnóstico con otras patologías. Se examina más exhaustivamente y se encuentra la rociola tifoidea, que son esas lesiones rosadas, máculas en el abdomen. La lengua saburral, hay aumento del hígado, del vaso, hepatoesplenomegalia. ¿Por qué? Porque también llegan ahí las salmonelas. Y por lo tanto, estos pacientes ya están mal, ya ha avanzado el mal.
Y tenemos que ponernos ya alertas si es que presentan fiebre después de 4 días de tratamiento ambulatorio. El dolor abdominal que presenta vómitos persistentes y una diarrea severa. Todos estos datos se tienen que evaluar. ¿Por qué? Si es que este paciente no cede o no le han dado tratamiento o de repente no pensando en esta fiebre tifoidea, entonces puede complicarse. Puede complicarse y puede también producirse una perforación intestinal. ¿Por qué? Puede ocurrir unas úlceras. No lo necesito. ¿Cuál? No lo sé. Apague su volumen de su computadora. Estos pacientes, conforme pasa el tiempo, pueden tener una distensión abdominal o deshidratación o crisis convulsiva. Y por lo tanto, tenemos que nosotros presentar aquí estos casos con mucho tino, ver, examinarlo y hacer el diagnóstico diferencial. Y darle el tratamiento adecuado a los pacientes, porque puede llegar la segunda semana y el paciente continúa con fiebre, donde los niños pueden tener rechazo también a la vía oral, pueden tener dificultad respiratoria, puede tener hemorragia de cualquier lugar, por lo mismo que están ya enfermos severamente. Y las salmonelas ya han invadido diferentes estructuras y órganos importantes. ¿Y cuáles son las complicaciones? Las complicaciones que van a haber son la perforación intestinal. Es una de las complicaciones que van a ocurrir con esta fiebre tifoidea. Una peritonitis, por lo mismo que han invadido a toda la pared intestinal, a los ganglios. Enterorragia, puede haber hemorragias también y alteraciones neurológicas. De tal manera que al final puede comprometer el hígado con una insuficiencia hepática, los riñones con un síndrome hemolítico urémico, una neumonía también puede ocurrir o una miocarditis. De tal manera que los pacientes pueden morir en cualquier momento. Si es que se complican, es más difícil también el tratamiento. ¿Y qué pruebas diagnósticas vamos a hacer? Para esta enfermedad, vamos a investigar a través de la vía hemática. Les tomamos una muestra de sangre y vamos a evaluar si es que tiene anemia, si tiene leucopenia, si tiene trombocitopenia y eosinopenia. De tal manera que son parámetros que nos ayudan también a saber qué está pasando con este paciente. Pero no solamente esos exámenes vamos a pedir, sino también otros exámenes como pruebas de aglutinación, los títulos de anticuerpos O altos, también los títulos de anticuerpo H altos van a estar mayor o igual a 1/160. Entonces, tenemos que pedirle varios exámenes, la prueba de aglutinación, los exámenes también hematológicos. Aparte,
vamos a pedir otros exámenes también para comprobar y confirmar nosotros las pruebas rápidas para detección del anticuerpo contra la Salmonella Typhi. A partir de la segunda semana, si es que se sospecha de fiebre tifoidea, puede ocurrir también que los títulos de anticuerpo o IH no sean concluyentes, pero un resultado negativo no descarta la enfermedad. Con la clínica es lo que nos tenemos que ayudar. Por eso es importantísimo hacer la semiología, la evaluación, hacer una historia clínica completa a estos pacientes. ¿Para qué? Para comprobar si se trata o no de una Salmonella Typhi. Si tenemos todas esas características de Salmonella, entonces tenemos que comprobar también con los exámenes auxiliares. Y otro examen también que vamos a pedir van a ser los hemocultivos. Y estos hemocultivos son positivos, si es que tiene Salmonella, son positivos en un 90%, pero se tiene que realizar la primera semana. Allí están bien, pues son positivos 90%. Si se pasa esta fecha, ya va a bajar ya también el porcentaje. A pesar de ello, podemos pedirlo, pero lo ideal es pedir este examen de hemocultivo en la primera semana. En otro examen también que vamos a pedir van a ser los mielocultivos. ¿Por qué? Porque habíamos visto que también la salmonela va a atacar y va a encontrarse ¿dónde? También en la médula ósea, que habíamos dicho, ¿no? Adelante, acá estamos. Vaso, médula ósea, intestino y vesícula biliar. Hemos visto varios lugares que van a estar presentes estas salmonelas. ¿Por qué? Porque ellos invaden esas zonas. Por eso es la importancia de hacer estos exámenes, porque ellos se van a instalar también en la médula ósea. En estos mielocultivos se realiza cuando hay alta sospecha de fiebre tifoidea. Y cuando un resultado de hemocultivo ha sido negativo a pesar de la clínica. Si estos hemocultivos han sido negativos, realizar un mielocultivo, si es que tenemos la sospecha clínica de fiebre tifoidea. Por eso es importante también realizar este examen, pero no lo hacen todo en todas las instituciones, en todos los hospitales. Y si es que se hace el tratamiento rápido, adecuado, entonces él va a ceder la enfermedad. En estos casos, como habíamos dicho, los datos de anatomía patológica, conforme ellos han invadido, entonces van a lesionar al intestino delgado. Y en este intestino delgado vamos a encontrar también que se encuentran unas áreas ulceradas, lesiones de la mucosa, pérdida de las glándulas, infiltrado inflamatorio que va a comprometer a todo ese tejido. A predominio de linfocitos y monocitos. Y además se encuentran otras células, las células redondas y ovales de citoplasma amplio, acidófilo y de núcleo central, que son los tifocitos. Acá tenemos cómo el intestino ha sido invadido, una lesión severa con destrucción de las glándulas por ese infiltrado inflamatorio. Hay una necrosis de toda la pared, destrucción de todas las estructuras, porque esa salmonela ha provocado todo ello.
y no se ha actuado a tiempo. Por lo tanto, estos pacientes se puede producir una lesión severa y perforarse toda la pared y producirse incluso úlceras. ¿Qué más se va a ver en estas lesiones? También capilares neoformados cuando se forman las úlceras, congestionados también. Y todo ello puede comprometer toda la pared. Acá tenemos toda la pared comprometida, también con vasos dilatados, necrosis, una necrosis licuefactiva, con lesiones, no solamente de los vasos sanguíneos, sino de todas las estructuras y las glándulas adyacentes. Incluso va a haber aumento del tamaño del tejido retículo endotelial y proliferación de esos fagocitos. Y al producirse una proliferación de esos fagocitos, entonces va a haber tumefacción de los nódulos linfáticos, tanto submucosos del intestino como las placas de Peyer de Lilium. Y por lo tanto, como hay una proliferación, toda la pared va a ser destruida. Toda la pared. Lesión de toda la pared, comprometiendo todas las estructuras adyacentes a él. Acá tenemos también cómo esta es la luz del intestino. Tenemos las placas de Peyer y cómo las salmonelas proliferan y lesionan toda la pared. Acá también tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos, la lesión de la necrosis, una hiperplasia también de esas placas de Peyer y proliferación de los macrófagos y destrucción de toda la pared con ulceración de las mismas. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Además, van a ver, además de los fagocitos, van a ver los linfocitos y las células plasmáticas. Y vamos a tener que pueden perforarse el intestino. Al inicio son úlceras con una zona central, con bordes elevados, que presentan esta úlcera central. Toda esta es una lesión ulcerada con bordes elevados y un centro hendido, que refieren como botón de camisa. Y toda la mucosa, esto está fijado con formol, toda la mucosa se encuentra congestiva cuando está fresca sin fijar. Y aparte vemos los ganglios también, los ganglios pericolónicos también en el colon, también puede comprometerse en intestino grueso, así como predominantemente intestino delgado, que puede atacar esta salmonela y comprometer y producir esta lesión. Estas úlceras al inicio no pueden ser superficiales y luego pueden ser ya profundas y comprometer toda la pared, produciéndose una peritonitis. Y acá podemos ver las placas de Peyer que se encuentran también engrosadas, aumentadas de tamaño, producto de la proliferación de la salmonela. De igual manera, en el hígado no se reconoce ya la estructura prácticamente, porque ha sido invadida, ha sido proliferada por la salmonela. Toda esta zona está necrótica. Ya no se reconocen las estructuras hepáticas. Probablemente hay algunos esbozos de hepatocitos alrededor, pero toda esta zona presenta necrosis, destrucción de todas las estructuras, porque hay una proliferación intensa, como habíamos descrito,
que al inicio empieza y atraviesa el estómago, intestino, placas de Peyer, hígado, médula ósea, vaso, todas las demás estructuras, de tal manera que en el vaso también podemos encontrar la proliferación de estas almohadas. Acá tenemos la eritrofagocitosis, como este macrófago va a presentar fagocitosis de la salmonela. Y también más presentamos y destruye, al final se destruyen todas las estructuras adyacentes en toda esta zona, en la pulpa roja del vaso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si es que vemos o examinamos a un paciente, tenemos que también hacerle recomendaciones para la familia, y para no enfermarnos, lo que tenemos que hacer es servir los alimentos cocidos y calientes, consumir incluso la leche y productos lácteos pauterizados o hervir la leche, porque se pueden contaminar con salmonela. Por eso es muy importante también el agua potable se tiene que hervir, incluso el hielo también tiene que ser con agua que estemos seguros que no esté contaminada con salmonela. Por eso es importante tomar las medidas del caso. Vamos a pasar al otro tema, como mañana es su examen, vamos a pasar rápidamente, pero quisiera que me diga, Mamani Chambi, ¿está? Mamani Chambi. Mamani. Lazo Sarmiento. Sí, doctora. Lazo Sarmiento, ¿usted ha estado frente a una fiebre tifoidea, algún caso, o le ha dado alguna vez fiebre tifoidea? No, doctora, no he visto nunca un caso de fiebre tifoidea. ¿Tampoco ha estado usted, ha sabido No, algo no de es. tifoidea? Pero es bien frecuente. Acá lo vemos seguido en los hospitales. Y otra enfermedad que vemos también es otra enfermedad también que vamos a tratar va a ser del cólera. Muy bien, gracias. Gracias, Mamani. Vamos a empezar con otro tema para que se vayan ustedes a estudiar el cólera. El cólera es otra enfermedad también que infecta y es una pandemia o una epidemia sumamente contagiosa, pero tiene varios términos y varios nombres, como cholera morbus, cólera asiático, cólera índico, cólera epidémico. ¿Por qué? Porque se iniciaron en estos sitios de Asia y en la India, que ahora vamos a ver la historia. El cólera ha habido desde el siglo XIX y se inició en Asia y en la India. Y así, posteriormente, han habido varias pandemias en el mundo, así como tenemos el coronavirus ahora, nosotros, han habido varias pandemias desde 1817 a 1923, 6 pandemias que se extendió a casi todo el mundo. Y luego se limitó en el Asia. Posteriormente hubo el cólera en Egipto y fue aislado.
Y tenemos un esquema del Vibrio cólera con un solo flagelo que se van a multiplicar y pueden producir una enfermedad que es sumamente contagiosa. Y en 1991, en enero en Chancay, se inició el brote en el Perú, que luego se extendió a Chimbote, a Piura, a Callao y a Lima. Posteriormente, a la mayoría de los departamentos del Perú, a la costa, a la sierra y a la selva. Y casi toda la América fue comprometida en ese entonces. Y en el año 2010 resurgió en Haití y en América. Pero no solamente en esos lugares hubo el cólera, sino también han habido en Estados Unidos algunos casos, pero no ha sido tan grave como acá en el Perú, en esa época. Teniendo en el Perú casos sospechosos más de 322.562 casos de cólera en el año 91 y con un número de defunciones de 2.909. Acá tenemos en rojito o rosadito las defunciones y en azulito tenemos los casos sospechosos de cólera. De tal manera que conforme pasaban los años, porque fue largo el proceso para erradicar esta enfermedad del cólera, como unos 10 años, que en el año 2001 ya bajó los casos sospechosos a 635 casos con 6 muertos. Vemos cómo poco a poco se pudo controlar esta enfermedad, pero con más que nada fue bien manejada en esa época, bien controlada. La letalidad fue una de las más bajas del mundo. Y esta cólera, una enfermedad infecciosa aguda que es transmisible, específica, sumamente contagiosa y grave, que muchos de los casos mueren cuando adquieren esta enfermedad. En el Perú, la tasa de letalidad fue menor de 1% de los enfermos. En las zonas rurales como Cajamarca fue un 10%, en la selva un 6%. Y llegó un momento que a los pacientes en el hospital Cayetano Heredia se atendían por día hasta 200 pacientes en mal estado con esa enfermedad del cólera. Incluso prepararon más de 1.200 litros de suero endovenoso, un gran trabajo, 1.000 litros de suero oral. Mientras que allá en la caleta de Chimbote también trabajaron arduamente el personal de salud, los médicos. A pesar que tenían solamente 100 camas, recibían como a 700 pacientes por día, imagínense. Y del 54% de todos los enfermos se recibían en ese hospital. Trabajaron tanto que incluso atendían a los pacientes en camillas, los atendían en las escaleras, en los pasillos, porque ya no había sitio donde colocarlos. Eso es importante también, que hubo gran cantidad de personas, la Iglesia Católica también comenzó a ayudar, los bomberos, las organizaciones de madres, de las ollas comunes, los comedores populares, los clubes de madres, los vasos de leche, todos ellos comenzaron a trabajar, a unirse para luchar contra este mal. Porque este mal se trata de una bacteria, que es el Vibrio cholerae, bastón gram negativo, aerobio pleomórfico, que presenta un solo flagelo.
pero que es tan virulento, que es tóxico, que se multiplica rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de incubación muy corto. ¿Y quién es la fuente de infección primaria? El hombre. El hombre es la fuente de infección primaria. Y la transmisión de esta enfermedad del cólera se hace en forma directa o en forma indirecta. ¿Y quiénes son los que van a transmitir? Los convalecientes también, los portadores asintomáticos. Y ellos son los responsables de los brotes epidémicos de esta enfermedad del cólera. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurre la transmisión de estos Vibrio cólera? Se mantienen en la vesícula biliar, se multiplican, de donde pueden alcanzar la luz intestinal y llegar a las heces. Y pasan entonces en forma de diarrea, y por cualquier causa puede habitar, ustedes saben, si es que es en el campo, pueden hacer su necesidad en el campo, y este agente, el Vibrio cólera, puede habitar en el agua y puede proliferar más que nada en el verano a mayor de 20 grados centígrados. Pero no solamente esto pasaba, sino que sobrevive en superficies de alimentos durante 5 días a temperatura ambiente. Por eso, si es que no se lavan los alimentos, se contaminaba la gente. Y van a tener una sobrevivencia de 10 días si la temperatura se mantiene de 5 a 10 grados. Hasta a temperatura tan baja pueden sobrevivir estos. Y la congelación es más difícil también la proliferación. Este Vibrio es sensible a la desecación, es sensible a la acidez, y vemos que esta fuente de infección de este Vibrio son las aguas saladas. Flora normal de aguas saladas. Allí se pueden encontrar estos Vibrio cólera. O en las desembocaduras también de los ríos, de las bahías, con salinidad moderada. Y no solamente ellos son fuentes de infección, sino también las algas, el plancton, y se tenía una teoría de que el plancton era el causante de esta enfermedad que llegó al Perú a través de ellos. Pero otros pensaban que en el litoral se había producido el cólera en varios puntos. O sea, ya decían que era el plancton. Las conchas también, las caparazones de los crustáceos, los moluscos, en ellos se puede encontrar este Vibrio cólera y permanecen allí. Pero como habíamos visto, que las fuentes de infección pueden ocurrir en diferentes lugares y en especial en los meses de calor, y puede ocurrir a cualquier edad, a diferencia de la tifoidea, que es más frecuente en los niños. ¿Y cuál es la fuente de contagio también? Beber agua contaminada, igual que la anterior, comer alimentos contaminados, lo mismo, por heces humanas. Fuentes de agua contaminada por los residuos fecales. Si es que esa agua que está guardada con residuos fecales ingiere alguna persona sana, también se contamina. Y no suele transmitirse de persona a persona. Esto es bien importante, que el cólera tiene un periodo de incubación de 5 horas a 5 días.
Por eso es que rápidamente se multiplican y rápidamente se infectan. No da tiempo a que la persona reciba un tratamiento, vaya a un lugar de salud a curarse o a tratarse. ¿Por qué? Porque se deshidrata. Como vamos a ver qué es lo que pasa con estos casos del cólera. Los síntomas inician entre las 24 a 48 horas luego de la infección. Mire, se incuban 5 horas a 5 días y los síntomas entre 24 a 48 horas. Luego de que han ingerido algún alimento contaminado. Tenemos que todo ello va a ocurrir rápidamente y va a aumentar rápidamente la multiplicación de este Vibrio cólera. Y vamos a tener que la excreción de este Vibrio cólera van a ser eliminados también por casos asintomáticos, como los sintomáticos. Pacientes enfermos que tienen síntomas pueden eliminar este Vibrio cólera. Y los casos asintomáticos, como habíamos visto, también pueden eliminar este Vibrio cólera. Y excretan, ¿dónde? En la materia fecal. Entre 7 a 14 días después de haber adquirido la infección. Por lo que rápidamente, como se multiplican, entonces ellos ya tienen el Vibrio en su organismo y se ha multiplicado esta bacteria. ¿Y a quién ataca primero? Al ilion. ¿Y qué es lo que pasa con ese ilion? El ilion se dilata tanto, se va a congestionar, se va a adelgazar tanto y va a formar prontamente lesión en el mismo intestino, produciéndose unas diarreas profusas irreprimibles, diarreas indoloras y acuosas, vómitos persistentes, lo que lleva a un problemas electrolíticos y una deshidratación profunda. Si es que un paciente presenta gran cantidad de diarreas, vómitos, se va a deshidratar y por lo tanto va a llevar un trastorno metabólico, un trastorno circulatorio, un trastorno renal. Todos esos órganos importantísimos van a estar comprometidos porque se ha producido intensa lesión a nivel de ese intestino. Y por lo tanto, los casos graves llegan a perder casi 1 litro de líquido por hora. 1 litro por hora, imagínense. Cantidad de líquido y llegan a adelgazarse demasiado y pueden morir incluso los pacientes. El paciente presenta sed, calambres, debilidad, una producción mínima de orina, puede entrar en coma incluso, hay una deshidratación, muerte y requiere cuarentena y también es de declaración obligatoria nacional e internacional. Por eso es que el cólera se tiene que rápidamente avisar a la instancia correspondiente de salud para que realice. Basta que haya un solo caso, se tiene que declarar, se tiene que avisar para que tomen las medidas de uno, puede multiplicarse, como estamos ahora en la pandemia. De tal manera que el diagnóstico del cólera se confirma aislando a las bacterias de las muestras del fluido procedente del recto o de la materia fecal fresca. Entonces tenemos que aislar
similar a ese vibrión para demostrar que se trata del cólera. Solicitar un cultivo especial para estos microorganismos. Y mediante ello podemos hacer el diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es con sales de rehidratación oral y en los casos de deshidratación intensa se reponen intravenosamente los líquidos y los solutos perdidos. Y aparte también tenemos que nosotros decir que el cólera, como es una enfermedad sumamente contagiosa, tenemos que avisar a la entidad competente de salud. ¿Qué es lo que pasó en esa época, en 1991, cuando presentamos el cólera en el Perú? Todos los países aledaños a nosotros no querían comprarnos también nuestros alimentos que le vendíamos cuando estábamos mal, porque toda nuestra infraestructura no ayudaba. Incluso Bolivia incineró las conservas de pescado que le vendimos. Ecuador prohibió la compra de alimentos. Argentina prohibió importar pescado a los peruanos, y los paraguayos inspeccionaban a los peruanos que llegaban y les cerraban las fronteras. ¿Por qué? Porque es una enfermedad sumamente contagiosa. Cerraron todas sus fronteras. Pero nosotros podemos, con la unión, en estos momentos que estamos pasando una pandemia, ya no el cólera, estamos pasando la pandemia del coronavirus, también todos tenemos que unirnos y respetar todas las medidas, no salir para infectarnos y contaminarnos, tomar las medidas de prevención que nos han indicado. Colocarnos las mascarillas, nuestro protector de cara, lavarnos, distanciamiento especialmente social, evitar salir, evitar estar en las aglomeraciones y cuidar a nuestras personas mayores que son los más vulnerables. Y eso son con las medidas de salubridad, de saneamiento, con todas nuestras medidas preventivas podemos nosotros combatir los males como son estas, el cólera y la tifoidea, tiene que ver con el saneamiento y todas las medidas de prevención que podemos tomar. Y vemos que en el caso del cólera vamos a tener que, como en caso del cólera, los vibrión infectan ¿cómo? Por vía oral. Y si se infecta por vía oral, van a atravesar también el jugo gástrico, ¿no? Se puede vencer con condiciones adversas como el jugo gástrico, la flora intestinal. Pero ellos, como vienen en gran cantidad, pueden atravesar y llegar al intestino delgado, cuyo medio es alcalino y favorece su proliferación. Y llegan a las placas de Peyer y producen la liberación de esas endotoxinas con los productos tóxicos, produciéndose las manifestaciones clínicas que ya hemos visto. En estos casos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si la lesión, como hemos dicho, van a llegar a intestino delgado, entonces va a haber una enteritis y una ileitis. Y la lesión va a ser en las porciones distales del intestino. Va a haber congestión intestinal, va a haber hemorragia intestinal, descamación y necrosis de la vellosidad intestinal.
y también gran cantidad de moco, o sea, es mucolítico el líquido. ¿Qué es lo que va a producirse? Los intestinos se van a dilatar tanto y las paredes van a ser tan delgaditas, transparentes, que se va a poder ver a trasluz, líquido y aire. Y vamos a tener que la superficie intestinal externa se encuentra con congestión. Y a través del intestino, a través de ellas, como es tan delgada, la pared se ha dilatado tanto, porque hay niveles de agua y aire. Entonces, va a sumamente dilatado los intestinos, que están ocupados por gas y agua. Pero ese líquido, ¿de qué color es? Como que fuese el líquido del lavado, luego que se lave el arroz, así medio lechoso, medio blanquecino, así es ese líquido. Y cuando se abre, cuando se le ha hecho la necropsia a algunos pacientes, ¿qué es lo que desprendía? Olor a mar. Entonces, líquido parecido al agua del lavado de arroz. Otra característica importante que no debemos de olvidarnos, aparte del líquido al igual, parecido al agua del lavado de arroz, también tenemos el olor parecido al agua de mar. Cuando se abría la cavidad abdominal, parecía que fuese, el olor se sentía como agua de mar. Eso es lo que refieren los expertos. Había un médico que trabajaba en la morgue y llegaban pues los pacientes con el cólera, uno tras otro, morían y tenían que hacerle la necropsia y llegaban a ver el abdomen balonado tremendamente, abrían el abdomen y el olor que tenían como que fuese agua de mar. Y los intestinos estaban tan dilatados, llenos de agua y aire, y estaban a diferentes niveles, delgadita la pared. La cara interna del intestino despulido y liso. Y vemos que todo esto ocurre, ¿por qué? Porque es un proceso inflamatorio, que luego de haber invadido y atravesado estómago e intestino, la pared también la atraviesa, produciendo una lesión severa en toda la pared, invadiendo las placas de Peyerl y los folículos linfáticos, llegando a los ganglios mesentéricos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tomar las medidas de salud pública. Realizar el abastecimiento de agua limpia y mejorar el estado de nutrición de la población, porque si ataca a una persona, su organismo tampoco se puede defender. El Vibrio cólera rápido invade. Y otra forma de prevención, instalaciones adecuadas también para la eliminación de aguas. Porque si no es adecuada, entonces las aguas fecales no se pueden eliminar en forma normal. Las tuberías pueden tener problemas. Y en este caso vemos que lo que se tiene que hacer es cambios en las normas de manipulación y conservación de los alimentos para evitar contaminarlos con el Vibrio cólera. ¿Y qué se debe de hacer? Cocinar alimentos y consumirlos calientes, no fríos. Evitar que los alimentos cocidos entren en contacto con alimentos crudos para evitar la contaminación. Y también evitar que se contaminen los alimentos, el agua, el hielo. Todo ello tenemos que cuidar de no contaminar. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que salgan bien en su examen el día de mañana. Bien.
Bueno, eso es todo. Allí terminamos la clase y prepárense para su examen.